Problemática. En Colombia se vive una crisis humanitaria grave, ya que en el Catatumbo se viven desplazamientos forzados, siendo comunidades rurales las más afectadas por las amenazas de los grupos armados ilegales. Lo que quisimos resaltar en esta problemática es el grave impacto que este contexto tiene en la salud mental de los niños y adolescentes del Catatumbo. Según estudios, han señalado que los jóvenes en esta región sufren graves trastornos debido a la vulneración de sus derechos humanos. Al ser testigos o víctimas en este caso de actos violentos como asesinatos, enfrentamientos armados, reclutamientos forzados y desplazamientos, dejan cicatrices profundas en estos niños y adolescentes. También viven duelos, lo que esto suma a que manifiesten síntomas depresivos o de ansiedad, incluso hasta el aislamiento social. Adicionalmente, eh, afecta el desarrollo cognitivo, emocional y social de estos niños, ya que pues esto se traduce a que tienen más dificultad para aprender y para relacionarse. Viven en un estado de alerta constante. Esto afecta más que su paz emocional, también habilidades para desenvolverse a futuro en su vida cotidiana. A raíz de esto suelen ser estigmatizados y discriminados, lo que deteriora más su autoestima y aumenta el sufrimiento psicológico. La población que fue afectada frente al conflicto armado del Catatumbo principalmente fueron los niños, niñas y jóvenes entre los 0 y 21 años, los adultos entre los 22 a 80 años y por último los grupos armados y los cultivadores. Todos ellos pertenecientes a una comunidad en zonas rurales en estrato 1, 2 y 3. El enfoque del problema se centra en el impacto psicológico provocado por la exposición del conflicto armado que han sufrido los niños y jóvenes del Catatumbo, quienes durante años han presenciado un ambiente de violencia, desplazamiento y vulneración de sus derechos. La convivencia constante con esta situación ha provocado elevados grados de ansiedad, depresión y trastornos postraumáticos, afectando su desarrollo emocional y social. Como si no fuera suficiente, la escasez de acceso a servicios de salud mental y asistencia psicosocial empeora la situación, mientras que el desamparo estatal y el estigma obstaculizan un proceso de recuperación. Por tanto, es esencial una solución completa que asegure asistencia psicológica, reinserción social y políticas gubernamentales para atenuar estas secuelas y proporcionarles un futuro digno. Como objetivo general, tenemos que analizar y comprender las secuelas del conflicto armado en la salud mental de niños y adolescentes del Catatumbo. Esto con el fin de desarrollar estrategias que mitiguen los impactos psicológicos y promuevan su recuperación emocional, social y educativa. Este análisis se enfoca en el impacto del desplazamiento, la violencia y la ruptura de vínculos sociales, buscando estrategias para mitigar los daños psicológicos y promover su recuperación emocional, social y educativa. Además, se pretende impulsar programas de salud mental adaptados a sus necesidades, garantizando su acceso a servicios especializados para superar el trauma y mejorar su calidad de vida. Como objetivos específicos tenemos determinar los aspectos psicológicos más significativos del conflicto armado en niños y adolescentes, identificar obstáculos en el acceso a disponibilidad de servicios de salud mental y reconocer estrategias de afrontamiento al trauma psicológico empleados por los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado en el Catatumbo. Es crucial abordar el impacto psicológico del conflicto armado en los niños y jóvenes del Catatumbo de manera integral y afectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Fortaleciendo la atención en la salud mental, ampliar la cobertura de servicios de salud mental y psicológica en la región, garantizando el acceso a terapias individuales, grupales y familiares para niños y jóvenes afectados. Adicional, hay que capacitar a los profesionales de salud mental que ya se encuentren en esa región para el abordaje de traumas relacionados con el conflicto armado y la atención a los niños y adolescentes. También hay que desarrollar programas de atención especializada para niños y jóvenes que presenten trastornos mentales graves, como depresión, TEP, ansiedad y otros,
brindándoles seguimientos y tratamiento continuo. Hay que sí o sí tener esa intervención psicológica integral, brindarles un apoyo emocional, adicional a eso fortalecer las habilidades, desarrollar talleres y actividades que promuevan el fortalecimiento de habilidades sociales, emocionales y de resiliencia en los niños y jóvenes, ayudándolos a afrontar las dificultades y a construir proyectos de vida. Implementar programas comunitarios que fortalezcan la reconstrucción del tejido social, la particulación ciudadana y la creación de entornos protectores para la infancia y la adolescencia. Hay que buscar políticas públicas y apoyo del gobierno, destinar recursos económicos suficientes para garantizar la sostenibilidad de los programas en atención de salud mental y psicológica, no solo a corto, sino también a largo plazo. Hay que tener políticas de protección, implementar esas políticas que protejan los derechos de los niños y de los jóvenes afectados por el conflicto armado, para asegurar su acceso a la educación, salud, vivienda y todos los derechos que los niños deberían tener, además del desarrollo de las oportunidades. Hay que tener una lucha contra el estigma, promover campañas de sensibilización para combatir el estigma asociado a los trastornos mentales, fomentando la empatía y la comprensión hacia las personas. Adicional a eso, hay que establecer mecanismos de coordinación entre instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales para optimizar los recursos y garantizar una atención integral a esta población que se ve tan afectada. La participación de la comunidad es súper importante. Involucrar a las personas de la misma comunidad va a hacer que el programa de intervención sea muchísimo más seguro y pueda responder mayor a las necesidades y particularidades culturales que hay en esa región. Hay que hacer una investigación profunda que permita comprender qué tan impactante o qué impacto psicológico está teniendo ese conflicto armado en el Catatumbo en los niños y en los jóvenes, para así establecer una documentación de experiencias. Es importante destacar que estas soluciones no solo se deben implementar de manera integral y articulada, también hay que abordar los múltiples dimensiones del problema y teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto y de la comunidad. La participación activa de los niños, jóvenes, familias y comunidades es fundamental para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las intervenciones. Nos basamos para dar solución a esta problemática. Hemos leído varios artículos e investigaciones, tanto nacionales como internacionales, donde nos deja ver lo que trae la violencia a las personas, a los niños y adolescentes, más específicamente a estas personas del Catatumbo en Colombia. Estos artículos coinciden en que esta cadena de situaciones que provoca la violencia en estas personas, como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, el afrontar las pérdidas, el desplazamiento, lleva a un nivel significativo de daño psicológico y a la vulneración de muchos derechos. Entonces, todos coinciden en que las soluciones para estos conflictos siempre tiene que ser una mejor salud mental, campañas y todo como lo dijimos anteriormente para solucionar este inconveniente y que las personas no sufran más por este desplazamiento. Por último, queremos presentar 6 conclusiones en cuanto a este tema que nos ha generado tanta preocupación. En primer lugar, tenemos que el conflicto armado ha generado un impacto psicológico significativo en los niños y jóvenes del Catatumbo. Los niños están expuestos a tanta violencia, al desplazamiento y a la vulneración de derechos, y eso ha provocado que sus niveles de ansiedad, depresión y presenten un trastorno de estrés postraumático alto en esta población. Segundo, la falta de acceso a servicios de salud mental y asistencia psicosocial agrava esta situación. El hecho de que los centros urbanos estén tan lejos dificultan el acceso a una atención integral y oportuna, adicionándole la escasez de profesionales capacitados para enfrentar estas situaciones. El desamparo estatal y la estimación social establecen un obstáculo en el proceso de recuperación. La falta de políticas públicas efectivas, la estigmatización asociada a trastornos mentales y la discriminación que sufren las víctimas del conflicto armado dificultan su reinserción social y su recuperación emocional. Como cuarto, es necesario
que en realidad se brinde una solución integral que aborde las múltiples dimensiones del problema. Se requiere una respuesta coordinada entre instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales que incluyen asistencia psicológica, reinserción social, políticas públicas de protección y lucha contra el estigma. La participación de la comunidad es fundamental para garantizar la efectividad y la sostenibilidad de las intervenciones como 5 puntos. Es necesario que involucremos a los niños, a los jóvenes, a las familias y a los líderes comunitarios en el diseño de la implementación y la evaluación de los programas de atención psicosocial, asegurando que respondan a sus necesidades y particularidades culturales. Y por último, establecemos que la investigación y documentación son esenciales para comprender en profundidad el impacto del conflicto armado y mejorar estrategias de atención. Es importante realizar estudios que permitan identificar los factores de riesgo y los mecanismos de resiliencia, así como documentar y difundir las experiencias que están teniendo estas personas. Nosotros proponemos un proyecto de investigación que se titula El impacto del conflicto armado en la salud mental de los niños y adolescentes del Catatumbo. Silencios que gritan, con el objetivo de comprender en profundidad las experiencias y las necesidades de esta población, para así poder describir las manifestaciones de la salud mental de los niños y adolescentes del Catatumbo expuestos al conflicto armado, poder identificar los factores de riesgos y protecciones asociados con el desarrollo del problema de la salud mental en este contexto y evaluar la efectividad de intervenciones psicológicas existentes para proponer estrategias de intervención adaptadas a las necesidades de esta población. Proponemos una metodología mixta en secuencial explicativo combinando métodos cualitativos y métodos cuantitativos, porque el proyecto se basará en la psicología del trauma y el desarrollo infantil. Es por eso que queremos dar visibilidad a esa problemática que se está viviendo en el Catatumbo. Queremos informar a las personas sobre la toma de decisiones y diseños políticos que están teniendo y desarrollar intervenciones sociales adaptadas a las necesidades de la población. Uno de las actividades que estaremos desarrollando en este programa sería a través de las experiencias que tienen los niños, considerando que es una población tan afectada, queremos hacerlo cómodo para ellos, por ende queremos generar actividades donde sean fácil desarrollarlas, como hacer dibujos de la experiencia vivida en el Catatumbo. Así esto nos va a permitir a nosotros ver cuál es ese impacto psicológico que están teniendo los niños y niñas y poder generar una solución en cuanto a esto de manera efectiva.